Muy buenos días a todos. Soy Marta Blackwell, vicepresidenta del Consejo Canadiense para las Américas. Es un gusto darles la bienvenida al séptimo episodio de nuestra serie Colombia sigue buscando el centro, elección 2026. Y ahora es un placer presentar a nuestros invitados, un amigo muy apreciado del CCA, Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, y nuestros distinguidos anfitriones, Sandra Borda, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes, y Ken Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas. Y con eso le paso la palabra a Sandra para comenzar la conversación. Sandra. Muchas gracias, Marta. Muy buenos días a los que nos están viendo en directo, tardes y noches a los que nos van a ver en diferido. Es un placer estar con ustedes. Como saben, esta es una serie que hemos venido haciendo desde hace ya varios ciclos electorales en Colombia, una serie que está intentando indagar en distintos tipos de actores a nivel nacional. No solamente políticos, sino también líderes de la sociedad civil y, por supuesto, empresarios como hoy, qué es lo que significa, qué entienden, qué tipo de aspiraciones incluso tienen en materia de la consolidación del centro político. Y obviamente en cada conversación, empezamos con un balance de lo que ha sido hasta este momento la experiencia de Colombia en sus áreas de experiencia. Entonces, pues voy a empezar justamente, Bruce, agradeciéndote por estar con nosotros en esta conversación, eh, pidiéndote que hagas un balance de lo que significa, de lo que han significado estos 3 últimos años de la administración Petro en materia económica en Colombia. Sobre esto hay grandes discusiones, hay gente que dice que, digamos, que todos los pronósticos sobre la debacle económica que iba a significar este gobierno no sucedieron. ¿Cuál es tu balance de la situación en la que se encuentra el país en materia económica? Sí, gracias Sandra, gracias Ken y Marta por la invitación. Bueno, para mí un placer estar aquí, poder dar estas conversaciones. La verdad es que le comentaba al equipo nuestro, porque hemos venido haciendo como el balance del año 2025, un poco como cuál era la opinión que de alguna forma, digamos, nos hemos venido formando alrededor de lo que ha venido sucediendo durante estos 3 años. Y lo cierto es que ha sido o han sido sin duda alguna los años más extraños, digamos, que hayamos podido vivir nosotros desde el punto de vista de las políticas públicas en nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque nos hemos encontrado con que desde el punto de vista de un principio general que Colombia había cuidado con gran celo durante tantos años, hoy en día no, hoy en día podemos decir que no existe, y es el hecho de que el gobierno o el Estado abandonó completamente la idea de que era un generador de confianza o era como la principal ancla de generadora de confianza. Habrá que preguntarse por qué lo hace, cómo lo hace y cuáles son de alguna forma, digamos, las principales herramientas e instrumentos que utiliza para ello. Pero diría que si uno, y yo me atrevo a decirlo así, yo hago como como yo parto el gobierno como en tres grandes etapas. Digo que tuvimos una primera etapa que arranca en el año 2022, en donde nos encontramos un gobierno y un presidente de la República muy seguro de que podía llegar a hacer una gran cantidad de cambios, los cambios que él tenía en su mente, que quizá algunos no había ni siquiera confesado o hechos explícitos, pero que quiso sacarlos adelante. Yo a esa etapa la he llamado la del gobierno todopoderoso, cuando el gobierno cree que puede hacer muchas cosas. Allí tuvimos, digamos, como gran hecho económico, la reforma tributaria que se aprobó muy rápidamente durante los primeros 4 meses o 3 o 4 meses, reforma que lideró el ministro en ese momento, José Antonio Campo, y la lideró también el presidente del Congreso en ese momento, Roy Barreras. Esa reforma tenía una gran cantidad de oposición en muchísimos artículos, no solamente por el monto de la misma, sino por la estructura de la reforma. Sin embargo, el gobierno tuvo, digamos, la suficiente fuerza política para sacarla adelante sin importar realmente como la discusión nacional. Entonces yo creo que de alguna forma esa versión todopoderosa se vio reforzada
El gobierno dijo, sí, lo puedo hacer, voy a tener la forma de sacarlo adelante, lo que lo lleva a tratar de sacar las otras reformas que ellos denominan las reformas sociales, especialmente tres, que son la reforma de las pensiones, la reforma laboral y la reforma del sector del sistema de salud. Año 2023 arranca la legislatura eh, y en marzo el gobierno o el presidente de la República se encuentra con la sorpresa, yo me imagino desagradable, de que de pronto no le iban a pasar esas reformas y que de pronto no iba a ser tan fácil. De hecho, se cae la primera versión de la reforma de salud y en ese momento yo creo que entramos a la segunda fase del gobierno, que es una fase en la cual el gobierno, el presidente arranca por una implosión muy fuerte, digamos, de la coalición que le permitía la gobernabilidad en el Congreso. Y yo llamo a esto, digamos, como la etapa de la ira y la explosión interna, en donde él termina la coalición y él lo dice claramente. Además, también termina discutiendo muy fuertemente con sus principales alfiles económicos, Alejandro Gaviria, Cecilia López, el director del Departamento Nacional de Planeación, el ministro de Comercio en ese momento, y José Antonio Campo, ministro de Hacienda, y el gobierno decide, y ahí en ese momento decide que aun si no le permiten sacar sus reformas adelante por el Congreso, él las va a intentar sacar por la vía del Ejecutivo y lo que le permitía o las facultades que le permite el Ejecutivo. Y eso es un periodo relativamente largo, yo creo que es el más largo del gobierno, que dura casi 2 años, hasta hace muy poco, cuando al final, digamos, ya no pasa muchas cosas, algunas de ellas se las devuelven las Cortes, se las devuelve el Consejo de Estado, se le declaran inconstitucionales, la Corte Constitucional, digamos, toma algunas decisiones fuertes sobre las tres, digamos, está tomando decisión, en este momento está tomando decisión sobre la reforma pensional, pero también ha dicho cosas sobre la salud y también ha mencionado cosas sobre las tributarias que ha habido hasta ahora. De hecho, tumbó un artículo, una parte muy importante de la reforma del 22, que fue la sobretasa a los hidrocarburos. Y entonces el gobierno ahí, digamos, creo que entra en su última fase, que es la fase de final, que es un poco desesperada porque es la de decir, no alcancé a hacer lo que quería hacer, no fui tan poderoso como creía. Muy probablemente esto se debe a que hay un statu quo que ha sido defendido, digamos, por seguramente una clase dirigente que no quiere dejarse cambiar. Y en este momento me toca tratar de hacer dos cosas. Primero, la de tratar de rematar el gobierno y hacer el máximo posible. Y segundo, la de tratar de dejar un gobierno que sea un gobierno afín. Y yo diría que esta es la tercera parte, que es la parte de conservar el poder y la de generar eventualmente algún legado que sea el legado que le permita de alguna forma decir que pasó por este país e hizo algo. Y esa ha sido, esa ha sido como la relación gobierno-Estado, Estado-nación y economía. Ahora, a la economía, que era la primera pregunta que tú hacías, pues no le ha ido tan mal, no porque el gobierno no haya querido, no porque el gobierno haya logrado compensarlo, sino porque la economía ha demostrado una resiliencia que probablemente ha sorprendido a mucha gente. Así como las instituciones mostraron resiliencia y mostraron capacidad de contención, a la economía le pasó lo mismo. Yo creo que afortunadamente, a pesar de que cayeron algunos sectores importantes, otros sacaron de alguna forma, como decimos en Colombia, sacaron la cabeza arriba y sacaron la cara por lo que estaba sucediendo, específicamente el sector del café. Luego también las remesas nos ayudaron, también ayudaron seguramente los ingresos derivados de algunas actividades ilícitas y la demanda en Colombia aumentó. Y eso hizo que la actividad económica no cayera tanto como debería o podría haber caído. Y eso es como el resumen, digamos, grande de 3 años o 3 años y medio. No es fácil hacerlo, pero quise como esquematizarlo, digamos, como en estas tres grandes etapas, con esas características muy distintas en cada una de ellas. Bueno, mil gracias, Bruce. Entonces, ¿cuáles son los desafíos económicos domésticos y internacionales más sobresalientes a los que se enfrenta Colombia y va a enfrentar el nuevo gobierno? Sí, sí, sí. De alguna forma, yo te diría, tenemos como dos universos grandes de desafíos. Están los desafíos dados por la geopolítica, que no son menores. Es decir, lo que está pasando en el mundo sí es importante. Lo que está pasando frente a la posición de Estados Unidos en términos de comercio, el mundo que probablemente sea un mundo bipolar o tripolar, porque yo insisto en que de alguna forma a India no se le puede dejar por fuera de la ecuación. Es decir, todo el mundo habla mucho de Estados Unidos y habla mucho de China, pero lo cierto es que India se está convirtiendo en un jugador muy importante en esta nueva economía.
está también la Unión Europea. Eso que está sucediendo sin duda nos va a afectar y ahora me voy a hacer una corta referencia a ello. Y luego están los desafíos internos que están dados muy especialmente por las políticas públicas que el gobierno ha implementado. Primero, digamos, la política pública respecto de los hidrocarburos y de la minería, más allá de de las consideraciones en términos de sostenibilidad y ambientales y demás, que seguramente, pues mejor dicho, que son definitivamente importantes. Lo cierto es que esos sectores, esos dos sectores han significado mucho para la economía colombiana y han recibido de alguna forma, digamos, un ataque frontal por parte del gobierno que ha tenido implicaciones importantes. Lo que ha pasado con Ecopetrol, lo que ha pasado con el gas natural, lo que ha pasado con las exportaciones de carbón, la actividad de minería en cobre que no se ha venido desarrollando y no se ha logrado desarrollar, la dependencia eventualmente de hidrocarburos internacionales. Ahí hay todo un tema, tiene mucho que ver con la política local. Luego está el tema de las finanzas públicas. El gobierno no ha sido disciplinado y ha abandonado completamente, digamos, la idea de que parte de la estabilidad macroeconómica se relaciona directamente con la capacidad que tenga el Estado de tener unas finanzas públicas sanas. Y no solamente la ha abandonado, sino expresamente yo creo que ha sacrificado ese bien público que es la confianza en lo económico y lo ha sacrificado frente a lo que ellos consideran puede ser un gran beneficio, que es el beneficio de eventualmente poder hacer gasto público para contrarrestar la caída de la actividad económica, pero también seguramente con fines electorales. Ahí hay un tema muy grande. El tercer tema grande es sin duda alguna el tema de la salud. El tema de la salud en Colombia, como en todas partes del mundo, es un tema al final de finanzas públicas. Las sociedades nuestras han estimado, creo que en buena hora, que el Estado debe ser como el gran responsable de atender a los pacientes y atender el sistema de salud, razón por la cual si no tenemos unas finanzas públicas sanas, si no tenemos unas finanzas públicas que son capaces de alimentar el sistema de salud, vamos a tener un problema, digamos, grande en lo financiero que se va a convertir en un problema grande en lo social. Y digo que lo vamos a tener en adelante porque definitivamente los déficits acumulados son muy grandes. Este año el déficit acumulado va a estar en cerca de 10 billones de pesos, es decir, más o menos 2.5 billones de dólares. Vamos a tener, bueno, el uno en inglés y el otro en español. El año entrante se va a presentar exactamente lo mismo. Vamos a tener un sistema que va a perder viabilidad, digamos, en algunos de los agentes. Y ese es como el tercer tema, digamos, grande. Cuarto tema, el tema energético. Colombia había tenido una política energética que nos permitía desde el año 92, 93 poder prever que íbamos a tener capacidad suficiente para atender nuestra demanda. Hoy en día tenemos una pregunta que no teníamos en el pasado, pero es una pregunta que sin duda para el aparato productivo es muy importante y es, ¿Colombia tiene o no tiene capacidad en el año 27, 28, 29 y 30 de generar la suficiente energía para que podamos operar? ¿Podemos crecer o no podemos crecer? Hay un caso icónico que se presentó y fue una idea que tuvo el presidente de querer traer una gran siderúrgica de aceros planos para Colombia y ese era como su gran sueño desde el punto de vista industrial. Hicieron los estudios y dijeron, no, lo que pasa es que Colombia no tiene cómo darle energía a una planta de esa magnitud. Y luego está el último tema que no es directamente económico, pero que tiene que ver con lo económico, o dos diría yo, son dos temas que son el tema de la seguridad, que sin duda alguna afecta a todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluyendo por supuesto el económico, y el de las relaciones internacionales. Porque, claro, Colombia es un país con una apertura mediana, con una capacidad exportadora no muy grande. Colombia exporta, ustedes saben, a Estados Unidos, por ejemplo, el 29% de sus exportaciones y es cerca de 14.000 millones de dólares. A China le exporta 2.500 millones de dólares, importa de cada uno de esos países 14.000 millones de dólares o 15.000 más o menos. Y estamos en medio de una discusión entre Estados Unidos y China y al gobierno le cae significativamente mejor o siente más empatía con el gobierno chino que con el gobierno norteamericano, pero el gran aliado en la compra de nuestras exportaciones es Estados Unidos. Entonces, sin duda ahí tenemos como todos esos motivos, digamos, de preocupación y de incertidumbre que le va a tocar al próximo gobierno solucionarlos muy pronto. Algunos de ellos se podrán solucionar pronto, por ejemplo, el de las relaciones internacionales debería ser uno de los cuales uno pudiera básicamente con dos o tres señales, algunos nombramientos y unas declaraciones claras, uno puede decir, bueno, yo me alineo
con cualquier con mis aliados, o no lo hago, o me voy con China, en fin, hay que tomar esa decisión, pero eso debería poder de alguna forma definirse pronto. Gracias, Bruce. Nada más una preguntita. Después, no se escucha mucho en América Latina las consecuencias del crecimiento de India. Y tú mencionaste lo de India, que hay ramificaciones importantes o tendremos ramificaciones importantes en Colombia, quizás en América Latina en general, estabas hablando. ¿Puedes hablar un poco más de eso? ¿Qué ves con el crecimiento de India y su involucramiento o posible involucramiento en temas pues, más económicos, me imagino, en América Latina y sobre todo en Colombia? Es que es muy interesante como India enfrenta, digamos, los retos internacionales. Hace un tiempo, y esto lo voy a contar como una anécdota, hace un tiempo el gobierno de Corea del Sur invitó a personas como de 10 países a visitar y a conocer un poco más la cultura coreana y a conocer el aparato productivo coreano. Y una persona que me tocó ayer, un indio, supremamente interesante, que luego nos volvimos grandes amigos y le pregunté, ¿tú qué haces? Entonces me dice, no, yo manejo el Centro de Investigación de Inteligencia Comercial de la India. Y le digo, ¿y eso qué es? Me dijo, no, nosotros tenemos en la India, en Mumbai, tenemos eh, un grupo, un centro de investigación, un think tank, donde tenemos 2.000 doctores en economía, 2.000 doctores en economía, y los tenemos distribuidos por países. Entonces, a cada país le corresponde un número determinado de acuerdo con su importancia. Por ejemplo, Colombia tiene 3 doctores en economía. Y yo, ¿cómo así que Colombia tiene 3 doctores en economía? Me dijo, sí, tenemos 3 personas que están investigando y entendiendo todo lo que sucede en Colombia todo el tiempo. ¿Y para qué? No para espiar a Colombia, no. Lo estamos haciendo es para identificar cuáles son las oportunidades nuestras en Colombia y dónde podemos nosotros eventualmente hacer una alianza que pueda ser suficientemente buena o hacer un esfuerzo comercial que sea suficientemente bueno y propicio para la India. Esto le habla a uno de la forma en que ellos piensan. Son mucho menos intervencionistas, en esto Sandra sabe más que yo, en términos de meterse en la política de otros países, ¿no? Son muy grandes, hoy en día el país más poblado del planeta, también el país que registra los mayores crecimientos desde el punto de vista económico durante este año y el año pasado, y muy por encima inclusive de China. Han venido aumentando su Producto Interno Bruto, van a tener una capacidad de consumo muy grande, están investigando mucho, de manera que es sin duda, digamos, una estrella ascendente en el mundo en el mundo económico, pero además con un componente científico interesantísimo, porque además tienen una capacidad, digamos, de formación de talento impresionante y gente supremamente brillante y muy dedicada y muy juiciosa. Entonces, yo lo que creo es que ahí va a haber, digamos, sin duda alguna, una gran potencia que va a jugar un papel importante. Lo entiende, por ejemplo, el señor Putin, que vieron que la semana pasada se fue a visitar la India. Eh, no gratuitamente, llega con una oferta distinta, entonces trata de generar, digamos, un comercio internacional, especialmente alrededor del petróleo con India, que le dé de alguna forma divisas que no le está dando la relación con Europa o la relación con los Estados Unidos o con Occidente. Es un país, bueno, tiene unos temas de democracia también interesantes por analizar, porque pues tenemos allí un régimen bastante autoritario, pero tiene una historia de democracia interesante. Entonces, yo creo que deberíamos, digamos, ver con mucha más atención lo que está sucediendo en India, porque ellos nos están viendo y porque ellos están analizando el mundo y porque están avanzando y porque son grandes y porque tienen capacidad de investigación y porque tienen capacidad de mercado y cada vez tendrán también mayor capacidad de compra. Bruce, pensando, digamos, uno de los sitios en los que haciendo un análisis comparativo del comportamiento de las economías con el resto de América Latina, históricamente, uno de los sitios a los que uno llega fácilmente es a la conclusión de que hemos tenido un manejo macroeconómico muy moderado hasta esta administración. Y ese atributo de la moderación es un atributo que se invoca muchísimo hoy en día para aquellos quienes están dedicados a hacer política. Estamos mucha gente dice lo que tenemos que regresar. El mismo expresidente Santos ha insistido mucho en ese valor, el valor de la moderación como un valor al que hay que regresar en política. En el
Desde el punto de vista económico, digamos, esa aproximación tiene un problema que es el que señala constantemente el petrismo y es que esa moderación no ha resultado en importantes niveles de redistribución de la riqueza en Colombia. Entonces hemos tenido una economía que se comporta muy equilibradamente, no hemos sido sujetos de las mismas crisis económicas que han sido sujetos otros países latinoamericanos, pero también tenemos el segundo nivel de desigualdad más grande que hay en América Latina. ¿Cómo congeniar esos dos principios? ¿Cómo lograr? Creo que la pregunta es una pregunta obvia y es, ¿podemos tener una economía redistributiva que sea moderada? ¿Podemos corregir el problema de la desigualdad con una política macroeconómica moderada? ¿Es eso parte de un proyecto político deseable? Sandra, yo diría que son dos categorías como distintas, si uno es moderado o no es moderado en lo económico, y si uno es redistributivo o no en lo social, digamos. Son Ujú. categorías distintas y yo diría que no son, definitivamente no son excluyentes la una de la otra, porque la moderación se refiere a dos o tres cosas. Se refiere, por un lado, a ser prudente en lo macroeconómico para tener un Estado que es capaz de ofrecerle un escenario suficientemente eh, estable y conocido, digamos, al mundo, a los diferentes agentes. También tiene que ver con el tema de la confianza, de que sepamos hacia dónde vamos, de que sepamos las reglas de juego, de que sepamos en qué modelo económico y en qué modelo social estamos, de que sepamos cuáles son los objetivos de mediano y de largo plazo, que los querramos cumplir. Esa es como la primera conversación. La otra conversación es una conversación muy interesante. Yo tuve a mi cargo la creación en su momento del Departamento de Prosperidad Social. Fui su primer director, que se dedicaba además a la lucha contra la pobreza, la lucha contra la pobreza extrema. Teníamos en ese momento inclusive un instituto, una agencia que fue eliminada, que se llamaba la ANSPE, que era la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, que se dedicaba justamente a hacer un trabajo que personal, teníamos una red de gente que iba a entender cuáles eran las falencias de cada hogar y los medíamos con 32, como con 32 categorías distintas que incluían si iban al colegio, si no iban al colegio, cómo estábamos con el tema de la vivienda, si tenían servicios públicos, si tenían capacidad de formarse, bueno, en fin, 32 categorías, de las cuales 16 fueron elegidas luego para la definición de pobreza multidimensional. Entonces, yo no tengo la menor duda de que son categorías como completamente distintas. Yo hace poco hice un ejercicio que responde a una pregunta un poquito distinta, pero que condujo a tener unas conclusiones interesantes, y era cuál es el efecto, por ejemplo, de la informalidad en Colombia. Colombia es un país con una informalidad inmensa. Estamos hablando de del 57, 58% de las personas que trabajan están en condición de informalidad, pero comenzamos a entrar un poquito más en las cifras, no quedarnos en esa cifra que es la que todo el mundo conoce, que la da el DANE todos los meses, sino es la cifra de, bueno, ¿y eso qué consecuencias tiene? Y entonces hicimos un trabajo grande de estimación de cuáles eran los ingresos promedio de alguien que estaba en la informalidad. Y nos encontramos con que en pesos colombianos los ingresos promedio totales de alguien que está en la informalidad son cerca de 1.040.000 pesos. Y nos preguntábamos cuáles son los ingresos promedio totales de los trabajadores formales, y nos encontramos con que son 2.530.000 pesos más o menos. Y voy a repetir las cifras: 1.040.000 por un lado, 2.530.000 por el otro. Bueno, este 1.040.000 pesos lo ganan en Colombia 13 millones de personas. Estos 2.500.000 pesos lo ganan en Colombia cerca de 10 millones de personas. Cuando hicimos el análisis de qué efecto tenía eso sobre el coeficiente Gini, nos encontramos que eso explicaba la gran mayoría de la diferencia en Colombia. No es la diferencia entre el más pobre y el más rico, no, sino la diferencia entre un grupo poblacional inmenso de 13 millones de personas que ganan muy poco, incluso muy por debajo del salario mínimo, y un grupo menos grande que gana bastante más. Y entonces, hasta el punto de que si uno hiciera un ejercicio sintético, y esto suena un poquito economista, pero si, ejercicio sintético de identificar qué pasaría si Colombia no tuviera esas dos categorías tan grandes, la respuesta es: Colombia tendría un Gini que estaría en cerca del 0,42%, que sería parecido al de alguno de los países, 0,42, perdón, eso no es porcentaje, 0,42, que es parecido a lo de, a lo de países europeos. Con eso dicho, la respuesta es sí.
uno tiene que trabajar los temas sociales, hay que trabajarlos profundamente, pero hay que trabajarlos a la luz de una variable que no, a la cual no le metemos el diente en Colombia, que es la informalidad y que es muy, pero muy, muy, muy prevalente, digamos, en términos de las consecuencias sobre inequidad, al tiempo que uno puede tener una economía disciplinada, predecible, sin incertidumbre, que hace un trabajo juicioso y que además permite que acá vengan mayores, por ejemplo, inversionistas que ofrezcan mayor empleo y mayor producto. Es decir, son como dos cosas que yo diría son totalmente compatibles, pero es más, me atrevo a decir, solo con una economía predecible, solo con una economía seria, solo con una economía atractiva, vamos a ser capaces de superar los grandes temas de inequidad que tenemos y los temas de pobreza. La lógica de que no, dado que han sido muy moderados y que han sido de alguna forma confiables desde el punto de vista de la predictibilidad de la economía, entonces aquí hay pobreza. Esa ha sido una lógica completamente, en mi opinión, completamente equivocada. Bruce, gracias por la respuesta. Pues el tema de informalidad se escucha en toda América Latina y otros países, otras partes del mundo también, pero sobre todo en América Latina. Y entonces la pregunta es simple, pero no tan simple. Es ¿cómo llegamos a disminuir la informalidad? O sea, ha sido un desafío desde hace quién sabe cuándo pues en Colombia, para empezar. O sea, ¿hay una receta para hacerlo o medidas concretas que todos pueden, en los cuales todos podemos confiar o qué? El problema grande de la informalidad en esto, que en mi opinión, es que termina generando condiciones muy desiguales dentro de los trabajadores, porque en realidad uno pudiera ir como muy al fondo y decir, bueno, ¿y qué tan importante al final es que unos estén dentro del sistema del Ministerio del Trabajo y otros no? Bueno, es importante porque los que no están en el sistema del Ministerio del Trabajo o de acuerdo con las leyes laborales colombianas, pues no reciben una pensión, no reciben unas vacaciones, no tienen un contrato de trabajo, no tienen la posibilidad de tener unas horas extras, no le pagan unos dominicales. Yo digo, son trabajadores sin derechos. Y ese es el gran problema realmente de nuestra sociedad, tener 13 millones de trabajadores sin derechos y 10 millones que sí tienen condiciones significativamente mayores. Entonces, la pregunta es, bueno, y esto lo han tratado de resolver varios grupos técnicos, y es, bueno, ¿y cómo hacemos para hacerlo? Y entonces hay algunos que dicen, lo que hay que hacer es hacer que sea más atractivo ser formal, para lo cual no puede ser tan costoso ser formal. Y probablemente uno sí tenga que hacer algo de eso, combinado con un Estado con mayores capacidades para poder vigilarlo, porque la verdad es que el Estado hoy en día vigila muy bien a las compañías formales, pero no vigila en absolutamente nada el trabajo informal. No lo hace. Eh, es sin duda un problema que no solamente, yo creo que lo dices bien cuando hablas de que en América Latina existe el problema en forma permanente, pero también yo creo que es un tema que va a requerir, digamos, de repensar muchas cosas. Yo digo, si fuimos capaces, por ejemplo, de imaginarnos una justicia transicional, por ejemplo, para los temas de seguridad o de violencia tan duros para Colombia, ¿por qué no nos imaginamos también unos mecanismos transicionales que nos permitan ir migrando desde la informalidad hacia la formalidad y generando los incentivos correctos? Yo diría que vamos a tener que hacer ese tipo de cosas grandes. Con acuerdos sociales importantes, con buscar que, por ejemplo, si un pequeño digamos, dueño de una tienda pequeña, tiene 2 o 3 empleados, pues no sienta que ser formal termina siendo una carga tan dura y termina generándole un liability tan gigante, porque es que hoy en día claramente lo que eso está conduciendo es a que haya un desequilibrio muy grande en nuestra sociedad. No hay una receta para eso, no se la ha inventado nadie. eh, Hay países que la han logrado reducir, en Europa incluso ha habido países que lo han logrado reducir, pero eh, lo cierto es que sin duda alguna es como el gran problema social de nuestra América Latina. Mm. Bruce, quiero cambiar de Sí. carril para hablar un poco del tema internacional.
Y quisiera pedirte que empezáramos por lidiar como con uno de los argumentos más frecuentes. De hecho, la misma semana pasada en un evento en el que estuve se lo volví a escuchar al viceministro de Relaciones Exteriores y es el argumento según el cual este gobierno dice una muy buena parte de nuestra política exterior durante una muy buena parte del último siglo ha estado guiada para satisfacer intereses relacionados con digamos, los negocios. ¿No? Como que hemos entendido nuestra política exterior como una forma de expandir, ayudar a expandir a nuestro sector privado y tener, digamos, una inserción económica y comercial mucho más efectiva, que no está mal, digamos, esa es una de las tareas con las que tiene que cumplir la política exterior, pero consecuentemente, dice este gobierno, esa política exterior se ha convertido en una política representativa de un solo sector de la sociedad colombiana y ha dejado de lado a muchos. Y ellos dicen, esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, hemos estado tan obsesionados con Estados Unidos, ¿no? Como que todo el tiempo estamos pensando en esta asociación estratégica que tenemos permanentemente con Estados Unidos, porque es una asociación estratégica buena para los negocios, pero tal vez llegó el momento de cambiar esto. Entonces, quería pedirte que, digamos, debatas un poco ese argumento en primer lugar, y en segundo lugar, preguntarte cómo ves ese proceso de inserción internacional en adelante, porque yo te he escuchado hablar de estos temas y por fortuna, a diferencia de otros argumentos que yo he escuchado, lo tuyo no es regresar al pasado, que yo creo que no es tampoco una aproximación viable en este momento para conducir nuestra política exterior, pero creo que tenemos que mirarnos hacia adelante en formas un poquito más imaginativas. ¿Qué tienes en la cabeza para lo que debería ser ese proceso de inserción internacional hacia adelante? Sí, sí, sí. Es muy difícil decirle a Sandra Borda algo interesante sobre los temas internacionales porque es mi Claro principal que no. referencia, digamos, y mi principal referente sobre temas internacionales. Pero voy a intentar por lo menos dar la explicación desde este lado o la aproximación desde este lado. Con el argumento del viceministro no estoy de acuerdo por varias razones. Yo, por ejemplo, siempre le he criticado al grupo diplomático colombiano o al cuerpo diplomático colombiano que en realidad ha sido muy, muy mal representante justamente de los intereses comerciales de nuestro país. Colombia ha hecho una diplomacia que ha sido muy poco efectiva en los temas comerciales. De hecho, Colombia tiene como una diferencia gigante y yo creo que tiene como una especie de esquizofrenia porque tiene como por un lado, y eso lo ve uno en muchas partes, por un lado tienen las embajadas, pero por otro lado tienen los procolombias, pero por otro lado, y como que el embajador nunca se siente el dueño de la política comercial. Entonces yo lo primero que diría es, yo siento que Colombia no lo ha hecho. Ahora voy a argumentar un poquitico más sobre eso. Lo siguiente es que yo creo que eh, Mecho, tenemos que pensar muy bien en qué consisten las relaciones, qué son las relaciones internacionales, digamos, son pues, relaciones entre pueblos, relaciones entre ciudadanos, relaciones entre familias, pero también tienen que ver muy fuertemente o la diplomacia tiene que ver muy fuertemente con tratar de que las diferencias que puedan tener unos grupos que se encuentran ubicados en una región geográfica que tienen unos intereses particulares, pues en realidad tengan una buena relación con los grupos de los otros sitios, incluyendo que no se vayan a guerras. En el pasado, las guerras, y me corregirán ustedes, pero las guerras han tenido como dos o tres causas principales. Principal causa de las guerras, pues ha sido, digamos, el tema de los territorios, cuando alguien decide correrle la cerca al vecino, entonces lo invade un poquito, se le mete, le coge un río, o le invade una isla, o le quita un archipiélago. Bueno, esa es una razón muy común de guerras. También ha habido guerras religiosas pues cada vez menos marcadas, a veces reviven, pero guerras religiosas, pero las grandes guerras han sido por comercio y han sido económicas, digamos, y ha habido guerras por económicas y por comercio por todo es decir, por toda la historia. Entonces, algunos son los dueños de las rutas, otros son los dueños de los pasos obligados, otros son los dueños de unos productos especiales, otros son los dueños ¿Y por qué se produce eso? Y entonces lo digo yo, se produce porque, claro, el comercio internacional es la forma de enriquecerme yo
y para enriquecerme como pueblo, digamos, o como sociedad, ojalá, digamos, trayéndome riqueza de otros países hacia acá, vendiéndoles valor agregado, trayendo un poco de la riqueza producida y trayéndola hacia acá. Bueno, si eso es así, es natural, creo yo, que parte de la diplomacia se concentre en los temas comerciales y se concentre mucho en los temas comerciales. ¿Para qué? Para atender los temas locales, para atender los temas de generación de empleo, de transmisión de riqueza, de generación de valor agregado, de transmisión de tecnología. Eh, Hoy en día, claro, además también la diplomacia tiene que ver mucho con el acercamiento y la protección a las migraciones o a las poblaciones que de un lado se mueven hacia el otro, la representación de los colombianos en Europa, la representación de los colombianos en Estados Unidos, familias enteras que viven allá. Entonces yo diría, no, Colombia nunca ha sido buena en eso y nunca hemos visto, digamos, embajadores muy dedicados a los temas comerciales. Cuando uno ve a los embajadores de otros países en Colombia, uno sí se da cuenta de lo que es una representación comercial y de cómo defienden ellos eso que ese principio general que es el principio de la protección del valor agregado a la riqueza y el empleo en sus países, ojalá por la vía del comercio. Colombia nunca lo ha hecho. Entonces, claro, en el mundo actual, en la geopolítica actual, eso sí que está siendo importante. La geopolítica se ha concentrado mucho en la geoeconomía, todo lo que ha pasado con Estados Unidos, lo que ha pasado entre Canadá y Estados Unidos ha tenido que ver exactamente con eso, lo que ha pasado entre Estados Unidos y México ha tenido que ver con eso. La discusión con China no es una discusión cultural, la discusión con China es una discusión económica, es una discusión de hacia dónde están las proyecciones, digamos, de largo plazo. Entonces, yo por el contrario creo que nosotros tenemos que profesionalizar eso mucho más y que volverlo más parte de la estrategia nacional. Nosotros hemos visto cosas rarísimas, y eso lo sabe Sandra. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo en Naciones Unidas Colombia cede, por ejemplo, acuerdos comerciales con tal de que nos apoyen en el Consejo de Seguridad en algo. Eso es raro, digamos, eso es raro. Eso es raro que uno diga, voy a entregar el sector agrícola porque eh, voy a darle la oportunidad, o nos están dando la oportunidad de enviarnos, digamos, una ayuda especial o un apoyo especial en Consejo de Seguridad. Eso es extraño, pero yo y creo que tiene que ver con que esa diplomacia colombiana nunca ha sido consciente de que ellos están representando sobre todo la riqueza o la pobreza de los hogares, el empleo o el desempleo de los hogares, la capacidad que tengamos o no de transferir valor agregado. Entonces yo creo que más bien es como lo contrario. Yo creo que en eso nos falta pues sincerar un poco más los objetivos. Luego aparecen causas importantísimas y son causas de la humanidad y afortunadamente la diplomacia puede ser también un vehículo para sacarlas adelante, especialmente las que tienen que ver con los temas de sostenibilidad, por ejemplo, alrededor de todas las COP, todo ese nuevo escenario que se ha venido generando últimamente, o las causas que tienen que ver con la defensa de algunos derechos que la humanidad ha abandonado y que de pronto de tanto en tanto retoma, por ejemplo, los derechos étnicos o los derechos de género, que afortunadamente ahí eso nos permite unirnos desde el punto de vista internacional, generando causas supranacionales que deberían ser también relacionadas con derechos humanos sobre todo, que también deberían ser, digamos, una buena tarea para ocuparse en este momento, ¿no? Por esta época justamente de tanta discusión política y mucha gente haciendo muchas propuestas acerca de cómo arreglar, digamos, varios de los problemas que has diagnosticado, que es un poco raro, ¿no? Porque nunca habíamos tenido como un proceso electoral en el que se hablara tanto de temas internacionales y tanto de política exterior. Y una de las propuestas que le estaba escuchando a Paloma Valencia en estos días era fusionar Mincomercio con la Cancillería. Otros hablan de mayor profesionalización del servicio exterior. Ninguno habla como de la institucionalización de canales de comunicación de la Cancillería con el sector privado, con las organizaciones sociales, con la academia, que eso no existe. Digamos, no hay mecanismos de consulta institucionalizados para que diversos sectores no gubernamentales hagan parte de ese proceso de toma de decisiones. O sea, en términos generales, ¿tú qué cambiarías institucionalmente? Y creo que más concretamente quiero preguntarte si estás de acuerdo con esa propuesta de Paloma Valencia.
A mí me parece que hace sentido, Sandra, al menos en la parte del Ministerio de Comercio que tiene que ver con comercio, porque ese ministerio tiene muchas cosas, tiene comercio, tiene industria y tiene turismo, es decir, Ujú. tiene como tres cosas completamente distintas. Y yo diría, Colombia necesita sin duda alguna un tema de política industrial que no hemos tenido, un tema de desarrollo sectorial en el caso del turismo que tampoco lo hemos tenido como muy organizado. Tenemos unos grandes tesoros que de alguna forma explotamos más que cuidamos desde el punto de vista turístico y sobre todo sin ningún orden, pero el tema del comercio internacional debería ir de la mano de la diplomacia, no hay la menor duda. Un ejemplo bueno es, por ejemplo, lo que sucede, y lo sabemos, todo el mundo pone el ejemplo siempre de la diplomacia y de lo que sucede en Itamaraty, en Brasil, en donde ellos son verdaderamente la autoridad en los temas de conversación comercial, y hace mucho sentido, porque yo no sabría ponerle un porcentaje a cuál es el peso específico en la relación internacional que tiene el comercio, pero es muy alto. Entonces uno necesita gente que sepa de eso, gente que lo entiende, gente que converse con el sector privado. Para darles un ejemplo, esta conversación que en algún momento adelantó el presidente Petro cuando se fue para Beijing con el tema de la ruta de la seda y la nueva versión esta, el nuevo nombre que no recuerdo cuál fue el que le dieron para la ruta de la seda, fue una conversación que la hizo sin conversar con nadie de los que son eventualmente los sujetos, digamos, de un eventual acuerdo, o sea, con nadie de los que son los exportadores, los importadores, la gente del sector de tecnología, la gente del sector de infraestructura. Y claro, no es difícil preguntarse uno, bueno, ¿y con qué criterio lo están haciendo? ¿Cómo lo estarán pensando? ¿Cuáles son los elementos y los datos que están teniendo en cuenta para tomar una decisión de esta naturaleza? Entonces yo sí creo que hace mucho sentido porque es parte de lo muy importante que tienen las delegaciones diplomáticas, los acuerdos comerciales, los acuerdos diplomáticos. Es al final, eso es lo que sucede. No existe ningún país que se haya enriquecido solamente eh, comprando y vendiendo cosas internamente. Eso desde el punto de vista económico no sucede, porque al final uno tiene pues digamos, un pequeño grupo cerrado, una economía cerrada en donde comienza a venderse cosas y los unos se compran más y al final esa versión autárquica de no vamos a tener relación con el mundo no genera transmisión grande de valor agregado. Todos los países que se desarrollaron lo hicieron con base en su comercio internacional, que se desarrollaron en lo social, en lo científico, en lo tecnológico. Lo hicieron basado en el comercio internacional. Entonces yo sí creo que a Colombia le toca pensar eso, le toca pensarlo muy, muy bien. Tenemos que tener gente muy experta. A veces, y esto quizás lo saben ustedes, cada vez que hay una negociación, un acuerdo comercial en Colombia, aparece la inmensa discusión de si habrá lo que en diplomacia denominan un cuarto de al lado o no. Entonces a Mm. veces dicen, sí hay cuarto de al lado. Ah, bueno, entonces, ¿qué significa que haya cuarto de al lado? Que hay un grupo de técnicos que están sentados al lado, tratando de darle insumos técnicos, a su vez, digamos, a los que están haciendo la negociación diplomática. Bueno, pues hay veces que eso no sucede. Por ejemplo, en la conversación con China no hubo cuarto de al lado. Y entonces uno dice, bueno, ¿y con qué criterio lo hicieron? ¿Qué saben ellos de la industria o qué saben ellos de los productos que podemos vender o no podemos vender? Y pues claro que no saben nada. Entonces, porque los que saben son los expertos de cada sector o de cada empresa. Entonces, yo sí diría que ahí tenemos que hacer un ejercicio de profesionalización, que además es parte de lo que Sandra siempre ha pedido en la diplomacia colombiana y que se ha perdido, porque si algo ha sucedido durante estos 3 años desde el punto de vista de, de cancillerías que hemos venido perdiendo, digamos, inmensas capacidades, se perdió mucha gente con carrera profesional, los cancilleres pues han sido tremendamente volátiles, sin preparación en algunos casos, y eso no es bueno para un país. Bruce, yendo un poco a lo político, casi todas las encuestas siempre dicen en Colombia que como 45% más o menos de la población se identifica como del centro, ¿no? Más o menos es así. Pero cuando viene la hora a seleccionar un candidato, el centro queda como huérfano, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es así? Sí, sí. Sí, a mí perdón, me parece súper interesante la discusión sobre el centro, porque
Porque ¿qué es el centro? O sea, realmente el centro es alguien que está ubicado entre dos extremos. eh, y a mí me da la impresión de que no, yo creo que el centro es una cosa distinta. El centro es una forma distinta de aproximarse a la política y de aproximarse a las políticas públicas, en mi opinión, que tiene que ver con el hecho de no ser dogmático, digamos, con el hecho de ser un poquito más ecléctico, en el sentido de que habrá cosas buenas que se obtienen de un grupo de personas que piensan de una forma, otras cosas buenas de otro grupo de personas, y al final, creo yo, la responsabilidad que tenemos en un país y en una sociedad tan dinámica como la nuestra, pero también en el mundo que estamos viviendo hoy en día, es la de tratar de tener las mejores ideas de todos los espacios y tratar de ponerlas a disposición del bienestar común, digamos. Y yo diría que eso es lo que es verdaderamente el centro. Por ejemplo, hay la idea de que el centro, de que la derecha es más autoritaria que la izquierda. Bueno, no es siempre cierto. Hay grupos de izquierda que son impresionantemente autoritarios. Eh, por ejemplo, vimos cómo el presidente de la República mandó a sentar a un general de la policía hace poco o a un coronel de la policía y le dijo que aquí está su comandante en jefe, señor, entonces por lo tanto se sienta. ¿Eso qué es? Eso es un acto de autoritarismo gigante que no afecta mucho a la población, pero que afectó a esa persona en particular o a esa persona o a ese grupo en particular. O aquí se hace lo que yo digo. Aquí se hace lo que yo digo es verdaderamente una versión muy autoritaria o la ley se cumple. Entonces, que la ley se cumpla. Y yo creo que al final no, al final nosotros lo que tenemos, yo debería, o por lo menos me lo imagino así, porque como tuve que trabajar los temas sociales en un momento dado con una formación que tengo yo, que era una formación en ese momento de banca de inversión, y digo, bueno, un banquero de inversión trabajando los temas sociales, ¿qué lógica tiene? Y claro, yo diría debemos identificar claramente algunos objetivos que sean los objetivos nuestros de largo plazo y objetivos comunes. Por ejemplo, Colombia quiere la paz, Colombia quiere reducir la pobreza, Colombia quiere reducir la inequidad, Colombia quiere darle más oportunidades a las personas para que trabajen, Colombia quiere defender los derechos humanos, Colombia quiere defender los derechos de las minorías, Colombia está decidida a tener una educación mejor, Colombia quiere ofrecerle salud a todos los colombianos en un buen estándar y con la oportunidad. Y esos objetivos son de izquierda o derecha, yo no creo que sean de izquierda o derecha, son objetivos en los cuales yo creo que uno debería estar de acuerdo con todo el mundo. Me pudiera sentar con la gente de extrema izquierda y deberían tener estos objetivos y los de extrema derecha también. Quizá lo que es la diferencia estaría especialmente en un punto en particular y es que tanto el Estado digamos, es el que debe hacer todo o que tanto participa el sector privado o el sector empresarial en la solución de algunos de estos problemas. Y yo creo que ahí tenemos que caer nuevamente en la versión más pragmática de tratar de entender cómo se soluciona más rápido el problema y cómo se soluciona en forma más transparente y en forma más efectiva. Y entonces habrá algunos que digan, no, esto tiene que ser mucho más, con mayor participación del Estado, y yo me atrevería a responderles, pero ojo que el Estado no es muy eficiente. O habrá quien diga, no, esto lo deben hacer solo los privados, y entonces yo también tendría que decirle, pero ojo que no vayan a cometer abusos, porque si cometen abusos, entonces van a afectar la población. Entonces yo creo que el 45% del cual hablas, Ken, es gente que no está en los dogmas, en ninguna de las versiones dogmáticas, y que realmente entiende que los problemas nuestros son suficientemente serios como para que nos sentemos a tratar de darle soluciones serias. Eh, También hay gente que entiende que las leyes están para cumplirlas y que uno no puede permitir, por ejemplo, que la violencia se tome 400 o 500 municipios del país y que la autoridad tiene que garantizarle la tranquilidad a los ciudadanos. Pero es gente que también entiende que eso no puede ir en contra de un objetivo primordial, que es el objetivo de sacar ese 33% de la gente de la pobreza. Entonces, es gente, yo creo que bastante más tranquila, más serena, yo diría que un poquito más, un poquito más madura, en donde dice, no, es que el problema no es un problema de poder, de quién tiene el poder y de si yo le impongo mi versión, que seguramente tiene alguna inspiración dogmática detrás, o de si somos capaces de solucionar los problemas. Y eso en una sociedad como la nuestra es supremamente importante, porque ojalá uno tuviera, digamos, ese eclecticismo siempre a disposición de las políticas públicas y de quienes hacen las políticas públicas. Entonces, bueno, la otra cosa es que sí somos un país que ha vivido polarizado muy fuertemente
unos y otros, desde nuestras violencias más antiguas, en donde solamente pertenecer a un partido hacía que yo te pudiera odiar a ti porque yo era del otro partido, lo cual sin duda alguna pues es una cosa pues demasiado primaria y que nosotros tendríamos que solucionar relativamente pronto para poder salir adelante, ¿no? Bueno, pues Bruce, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que estos son días de negociación complicados y nos has pedido que seamos cortos, entonces te vamos a dejar ir para que adelantes una tarea que sabemos que no va a ser una tarea fácil desde ningún punto de vista. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a la gente que nos acompañó hoy también. Muchas gracias y bueno, esperamos continuar esta conversación. Nos queda en punta porque esta parte sobre el centro político hoy y ya tuvo sus desarrollos adicionales y seguramente los seguirá teniendo. Entonces, muchas gracias y le doy la palabra a Marta. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Bruce, y a Sandra y a Ken por esta gran conversación. Gracias a todos por estar con nosotros hoy y los invitamos a seguirnos en las redes sociales para recibir noticias sobre los próximos episodios de esta serie, sobre el centro en Colombia, tanto como otros eventos y también de nuestro nuevo reporte que tenemos en línea en ccacanadá.com. Gracias a todos de nuevo y recuerden que los videos en español, inglés y francés estarán disponibles pronto. De nuevo, gracias Bruce y suerte Muchas con... gracias. Gracias. No, gracias a todos. Marta, Sandra, Ken, Luego, muchas gracias. gracias.